al tema del día de hoy, comunicando cultura turística. Y sé que desde el título puse en jaque a mis invitados porque decían, ¿y como de qué está hablando este loco? ¿No? Bueno, pues le doy la bienvenida a mi querida Angélica de la Vega. Gracias, Angie, por estar con nosotros. Key Account Manager de convenciones e incentivos en Panda Design Event. Experiencia de más de 15 años de trabajo en el área de relaciones públicas, organización de eventos, fundraising, realización de itinerarios de viajes y capacitación, y experta en temas relacionados con las áreas de turismo cultural y valoración patrimonial, así como en manejo de grupos y docencia a nivel superior. Y sobre todo, una pluma maravillosa. Gracias. Y por el otro lado, compañero de andanzas con el que he compartido muchos años el micrófono, mi querido amigo Edgar Morales, mejor conocido como El Castor, comunicador con más de 30 años de experiencia, columnista del Heraldo de México, director general de CH Producciones, casa productora enfocada a la creatividad y pionero en México del storytelling. Fue director de Radio 1000, estación radiofónica especializada en turismo de México. Escribe su columna Suite Presidencial, tiene su programa en México Travel Channel que se llama Check-in, y bueno, también una pluma maravillosa, un líder de opinión hoy para mi gusto en México, en una de las personas más analíticas en el tema de la información turística. Bienvenida, Angie, bienvenido, mi querido Castor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tony. Y bueno, pues ahora sí, vamos a quitar esta pantalla de aquí. Rápidamente la quito para allá. Ni modo, me van a tener que ver la cara. Y vamos a empezar, bueno, pues el turismo que viene, y voy a tomar un poco la reflexión que hacías, Angie, que leí de un escrito que hiciste favor de compartir en tu perfil en Facebook. ¿En dónde estamos, Angie? Ese es como el gran tema y la gran pregunta, y yo creo que por lo cual me costó un poco de trabajo empezar a entender qué les iba a decir, porque hoy, creo que por primera vez en mucho tiempo, no sabemos dónde estamos. Ahí comenté algo acerca del principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre surgió en 1927 cuando un especialista en física cuántica decía que no era posible predecir el futuro conociendo el presente, porque básicamente es imposible conocer el presente en su totalidad. Entonces, me parece que hoy estamos viviendo algo que tiene que ver totalmente con este principio de incertidumbre, ¿no? Al final de cuentas, hace un par de meses nadie podía haber estado previniendo esta cuestión del coronavirus y cómo nos iba a afectar en todos los niveles, porque tal vez primero muchos se preocuparon por una cuestión económica, después empezaron a preocupar por una cuestión de salud, pero ahorita también es una cuestión social, porque estamos viendo ya manifestaciones, ¿no?, acerca de esta cuarentena y del miedo o el pavor que se ha gestado en los medios de comunicación por no ver un final. Entonces, me parece que en el dónde estamos en la incertidumbre. Siempre teniendo en consideración que la incertidumbre es algo que nos ha acompañado, tal vez de forma no tácita, pero siempre ha estado ahí, y que la incertidumbre a veces nos ha generado nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas etapas que no tenemos que considerar solamente como malas. Entonces, sí, tenemos miedo, también esa es otra postura desde donde estamos, ¿no? Incertidumbre y miedo, pero yo creo que haciendo un buen análisis y también tomando decisiones adecuadas podemos superar esto y podremos llegar no nada más a la incertidumbre y al miedo, sino también a un verdadero cambio y a una mejor forma de estar y de ser. Ahí estamos, Tony. Ahí estamos, ¿no? Y qué difícil estar ahí, ¿no? Nos está costando trabajo. Mi querido Castor, tú la tienes difícil, ¿no? ¿Qué comunicas? ¿Qué comunicas? Comunicas, pues más allá de decir el drama, lo crudo, la dureza de la situación, ¿de dónde sale la objetividad para poder comunicar lo que está pasando? Efectivamente, lo que comentas desde un principio, como periodista nosotros analizamos la materia, no lo que viene. Podemos analizar lo que ya sucedió y a partir de eso ser un poco más objetivos.
cuando hablamos nosotros de esta comunicación que en este instante nos cayó como un alud, sí estamos descubriendo también estos fenómenos de la actualidad. En este sentido, redes sociales se han restringido y han perdido credibilidad de parte de los líderes de la ciencia. Me refiero, por ejemplo, cuando nosotros queremos recurrir a una información que no nos dé miedo, que nos dé certeza, vamos a las fuentes oficiales. Eso nos han informado. Y entonces han ido achatando o cortando un poco del cuerpo de aquellos comunicadores que regularmente a través de las redes sociales estaban engrandeciendo su personalidad. Aquí estamos nosotros en este instante viendo cómo las redes sociales se restringen a la diversión a través de TikTok, por ejemplo, y un poco más hacia la información familiar a través de Facebook, y se sigue el enfrentamiento a través de Twitter. Esta es la comunicación de hoy en día. Y los medios tradicionales perdiendo credibilidad, porque hay que decirlo, si hacemos un análisis de lo que estamos viviendo, es la comunicación en tiempos de guerra. Nada más que, ojo, la nueva lógica que estamos viviendo, no hay enfrentamiento entre el bien y entre el mal, que siempre a través de la propaganda política se nos decía en alguna confrontación mundial, estos son los buenos y los malos, y quien tomaba la directriz de quién era el bueno, el malo, era el vencedor. Aquí a nosotros, en la actualidad, nos está enfrentando no el bien y el mal, sino nos está enfrentando contra nosotros mismos. Es una comunicación que nos introduce, y de esta manera, entonces podemos ver y analizar. Habrá quienes ganen después de lo que está sucediendo, por lo menos me restrinjo yo a lo que vemos en México. Habrá quien gane y habrá también perdedores, pero a través de la comunicación, eso nos tocará analizar en el futuro. Y finalmente es eso, ¿no? Yo cuestionaba hace 2 días, pues, ¿qué pasa con los influencers, ¿no? Ahora, ¿qué cuentan los influencers, sobre todo los influencers de viaje? ¿Cómo se van a tener que recomponer en ese sentido? Porque ¿qué tantas maravillas puedes hablar ahorita de los destinos si no hay posibilidad de llegar a ellos? Y entonces ahí es donde empezamos a crear una serie de imaginarios que eso nos va viciando un poco la comunicación hacia una verdadera cultura turística. Angie, ahí te preguntaría yo, ¿cuál era la cultura turística hasta antes de esto? O sea, la precultura turística en la que vivíamos, y en dónde consideras que están los puntos más significativos para crear una nueva cultura turística. Bueno, la cultura turística básicamente ha tenido como dos fases importantes. Hace unos 40 años, de unos 40 a unos 20 años atrás, considerábamos la cultura turística como esta perfección en la parte del servicio, ¿no? Nos enseñaban mucho a cómo teníamos que hacer las cosas. Gracias a Dios, por una cuestión del desarrollo sustentable, porque hemos incorporado nuevas dimensiones a la actividad turística. Hasta hace muy poquitos meses, cuando hablábamos de conciencia turística, se nos hablaba de este conjunto de valores, de actitudes, de conocimientos que teníamos que tener como prestadores de servicios y también como comunidad, a fin de llegar a tener una relación y un turismo mucho más armónico. Ayer que estaba pensando en esto, básicamente lo que yo decía es que la cultura turística, en la parte de los conceptos, no tendrá que cambiar, sino cómo le vamos metiendo contenidos a estos conceptos, ¿no? O sea, al final tendremos que seguir teniendo una parte de conocimientos teóricos muy fuertes, pero antes estaba muy enfocado a la parte de la geografía, la historia, lo artístico, los procesos administrativos, cómo publicitábamos un destino. Y me parece que ahora tendremos que aprender nuevas cosas, como será manejo de crisis, cómo podemos incorporar principios sanitarios, que tal vez era algo que no estaba dentro del esquema, ¿no?, de la actividad. Y tendremos que generar, evidentemente, nuevos aprendizajes para poder leer a la gente de forma diferente. En la parte de los valores, pues también los valores siempre han sido muy importantes para la cultura turística, y se nos hablaba de esta cuestión de la disposición,
y de el ser alegre y de hacer las cosas de forma excelente. Y me parece que hoy los valores tendrán también que cambiar y tendrán que enfocarse a una cuestión que tenga que ver con otro tipo de valores como podría ser la empatía, ¿no? Cómo vamos a empatizar tanto con las comunidades como con los viajeros después de haber vivido un periodo de aislamiento y de miedo, ¿no? Tendrá que ver también con las certezas. Tendremos que aprender a manejarnos a través de un escenario totalmente incierto, sin importar nuestro grado de desarrollo turístico, y también desde la parte de la hermandad, porque también creo que es un gran llamado de atención lo que nos está pasando. Hemos olvidado que todos formamos parte de una especie que es la especie humana y que se ha visto súper afectada sin importar código postal, si vives en la playa, si tienes un nivel de estudios o si eres una entidad con vocación turística o no. Y por último, la parte de las actitudes, me parece que las actitudes que tendremos que estar valorando y que tendremos que estar viendo será la parte de la certeza, como yo te lo había dicho, y la parte del amor. A mí me encanta hablar del amor porque me parece que sí es una fuerza que mueve al mundo y que está encasillado muchísimo en una cuestión de romance, pero ahora tendremos que tener toda esta parte del amor para poder comprender y soportar y apoyar a los que más les va a afectar esta crisis, ¿no? Sin duda alguna, a todos nos va a tocar, pero hay gente que de verdad la va a pasar muy mal, ¿no? Que sus fuentes principales de ingresos se van a ver no mermadas, se van a ver agotadas. Y en ese momento tendremos que volver a este tema de hermandad y de amor para empatizar y poder hacer que esa gente salga, porque si salen ellos, salimos nosotros, y si salimos nosotros, salen los de arriba, y si salen los de arriba, saldrán también nuestras comunidades y a la larga nuestro país y el mundo. Pero es un replanteamiento, no vamos a cambiar los tres ejes, simple y sencillamente tendremos que poner nuevos contenidos ahí. Habrá que cambiar el contenido, ¿no? Esa manera de comunicar, esa cultura turística. En ese sentido, mi querido Castor, ¿cómo hacer entender a la gente? Porque yo me imagino que te estás enfrentando a las voces que te dicen, oye, escúchanos y escribe sobre a lo mejor la disminución en la ocupación hotelera, ¿no? En que el gobierno nos esté ayudando para soportar este trago, ¿no? Y habrá otros que simplemente te dicen, oye, comunica algo que nos dé esperanza. ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo piensas y preparas cada comunicado que compartes? Hablar de la comunicación de la cultura turística, primero me tendría yo que regresar un poco a lo que vivíamos antes de la pandemia. Y era una comunicación en ciernes. El sector turístico es muy exitoso, pero muy malo para comunicar la cultura turística. Y me quiero detener en este pensamiento. Lo hacemos de puertas hacia adentro. Tenemos una gran industria como la de reuniones y solo lo saben los de la industria de reuniones. Uh-huh. Tenemos una gran industria de bodas, solo lo saben ellos. Tenemos una gran industria de turismo de negocios y solo pueden platicarlo entre ellos. Hemos sido muy malos a la hora de trascender esta información y que el público en general entienda la verdadera potencia de la industria turística en el mundo y en este país. ¿Cómo es posible que somos casi 9% del PIB dentro de la economía nacional, que da trabajo a casi 10 millones de manera indirecta? ¿Cómo es posible que esta gran industria pocos sepan y que no sepamos nosotros bajar la información para que en una mesa compartirlo con la familia, con los amigos y decir, la industria turística es nuestra benefactora? Gracias a ello, la economía de este país se puede echar a andar una vez pasando lo de la pandemia y que todo mundo puede estar de acuerdo o en contra de esto. Estamos en pañales en comunicar la cultura turística. Ahora, lo que viene en este instante es replantear lo que se estaba realizando y ya nos dimos cuenta, si el presidente de la República es capaz de comprender la capacidad de la industria turística, entonces llevemos más información
para que los ciudadanos sean los que convenzan al presidente de la República, a los diputados y senadores que toman las decisiones para que esto empiece a cambiar. Solo así haremos que trascienda el turismo. Si no, nada más estamos gastando saliva. Ese es en el primer punto. Pero también tendríamos nosotros que ver lo que sucede ya internamente desde ese montículo del periodista turístico. ¿Qué está haciendo en este momento? Porque la gente está muy sensible. Aún no llegamos, dicen los expertos, al pico crítico donde viviremos lo peor del coronavirus en México. Ya nos hemos enterado desde hace semanas de lo que sucedió en Asia, lo que viene sucediendo en Europa. Pero a nosotros como periodistas nos agarra con toda la información corriendo. El periodista turístico, y lo he probado a lo largo de estos días, no puede tener ese deseo de decir qué lindo está el destino, porque entonces hay gente muy sensible que te mienta la madre por eso. Claro. Tendremos nosotros entonces que advertir que desde tu hogar, desde tu encierro, tienes tú que ser responsable y por otra parte, mostrar, porque hay que dar esperanza a la gente. Y ahí he encontrado en los likes y he encontrado en las visualizaciones cómo a la gente le encanta ver destinos desde su hogar. Eso sí, no los comprometas a viajar, pero sí les vamos dando esperanza a lo largo del camino. Claro. Y ya cuando llegue el momento, tengan ellos de manera virtual un abanico de posibilidades. Porque, y eso ya cuando venga lo del futuro, podremos platicar. Claro, finalmente de eso se trata, ¿no? Que podamos ir allanando ese camino para que no haya tanta fricción. Me parece que lo que nos estamos encontrando es mucha fricción en el camino. Seguimos todavía no entendiendo ese tamaño que tiene el amor que mencionas, ¿no, Angie? Que lo estamos dejando nada más a la parte romántica, pero no lo estamos abriendo a tratar de empatizar con el prójimo. Es eso, y además de todo, digo, ahorita que estabas hablando de los influencers y de lo que estaba diciendo Castor, o sea, al final tiene que ver también con que dentro de esta cultura turística, muchos de nosotros nos hemos convertido en grandes viajeros, turistas, turistólogos, pero poca gente ha entendido el concepto y se ha dado la labor de comprometerse para de verdad prepararse y tener una verdadera cultura turística. Me parece que en estos meses, en estas semanas, en estos días, nadie lo sabe, que vamos a tener de encierro. Lo que decía Castor es súper cierto, o sea, me parece que podríamos estar mostrando toda esta parte de los destinos, pero también mostrándola con contenido, porque muchas veces los destinos son visualizados desde las imágenes, pero no entendemos. Claro. No entendemos cuál es el valor cultural, cuáles son las aportaciones de la comunidad, cómo podemos hacer una buena actividad o algo bueno para esa comunidad, cómo ellos nos pueden enseñar cosas básicas desde preceptos de convivencia, lo dejamos de lado y eso también tiene que ver con cultura turística y eso no necesariamente se tiene que hacer de forma presencial. Me parece que es hasta una rica preparación, ¿no? Para lo que venga cuando nos dejen salir y podamos visitar. ¿Qué te parece si leemos, platicamos durante una semana acerca de la cultura maya y en el momento en que seas libre y puedas llegar, vas a llegar a los templos y vas a poder observar lo que yo ya te conté y lo vas a comprender y eso te va a llevar a una experiencia real de viaje y no nada más a un posicionamiento de imágenes y eso hará que tengas de verdad una trascendencia dentro de estos desplazamientos y que de verdad te puedas considerar un viajero y no solamente un turista. Digo, yo no tengo nada en contra del término turista, pero hay mucha gente que últimamente sí. Entonces, me parece que no debemos de generar estos vacíos informativos, ¿no? A lo largo de todo este enclaustramiento que estamos viviendo, sino al contrario, podemos generar espacios de reflexión y espacios de aprendizaje increíbles para de verdad llegar a un término de cultura turística. Claro, y que sea comunicación inteligente, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos, porque si bien yo he mencionado a los influencers, y los menciono porque muchos de ellos carecen de esa cultura turística. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo finalmente comparten la parte, si queremos llamarle frívola, de los destinos, ¿no? Cómo sacarme una buena selfie, cómo
estar mostrándome dentro de esos destinos sin conocer la esencia de los destinos. Y por eso hablo que ellos ahorita no me sirven mucho como para comunicar, porque bien dices tú, Castor, ahorita no invites a la gente a viajar porque te la puede mentar, ¿no? Pero sí invítalo a conocer la esencia de los destinos y creo que por ahí va esa comunicación inteligente, pero que además podríamos aprovechar muy bien para empezar a generar cultura, una nueva cultura turística donde realmente eduquemos al visitante. Yo he hablado mucho en diferentes foros sobre mi concepto del viajero líquido y ese viajero que llega muchas veces como un tsunami a desbaratar los destinos turísticos, simple y sencillamente porque hemos mantenido una posición en muchos casos servil, ¿no? Y no de servicio, que es muy distinta, ¿no? Dejamos que hagan lo que sean, ejemplo, los Spring Breakers, ¿no? Dejamos que hagan lo que sean y al final sale más caro el destrozo que generan que el beneficio que aportan al destino. Entonces, ¿cómo haríamos, cómo empezaríamos a hablar de una manera propositiva, pero mejorando esa cultura turística, Castor? Aquí entramos a lo que viene, al futuro, a partir de lo que ya está sucediendo en algunas partes del mundo, como en Asia. Me voy a robar esta frase, bueno, este pensamiento de Reko Horvat. Es un filósofo croata y este hombre dice que hay algo más difícil dentro del turismo con todo lo que viene, porque por ahora la pandemia es el miedo y es la más peligrosa, sobre todo por la xenofobia que va a activar. Ya estamos viendo cómo se cierran fronteras ahora hacia afuera de Asia para que no permitan la entrada de turistas o de visitantes a su continente. Ellos están con el miedo y con eso nos tendremos que acostumbrar dentro del turismo y será el sector al que más le duela. ¿Por qué? Porque vive del turista extranjero. Aunque en los primeros meses poco turismo o la apuesta no va a ser en ese sentido, ya que todo mundo va a estar dentro de su territorio. Ahora bien, esto sucede regularmente siempre. México de las grandes crisis sale a partir del turismo doméstico, que es más del 80% del turismo que se realiza en el país. Es por ello que apostarle al extranjero, pues sí, lo harán muchos y sobre todo a nivel regional, sino con los que competimos nosotros, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, que será la gran apuesta con tal de que vayan a sus diferentes destinos, pero en lo regional. Apostarle a los viajes largos sería una tontería. ¿Qué tendremos que hacer los mexicanos? Una gran posibilidad de comunicar turismo de nuestro país para que de esta manera tengamos la posibilidad de activar lo más rápido posible el turismo en nuestra nación. Ahí va a estar la clave. Y lo que dice Horvat, si tenemos miedo hacia el extranjero y hacia otra persona, entonces hagámoslo con los de casa. Ese es por un lado. ¿Y qué está sucediendo? Y pongo los ejemplos de lo que vi en Nanjing, allá en China. Ellos de entrada están, por ejemplo, viviendo la individualización del sector restaurantero. ¿Esto qué quiere decir? En los restaurantes ya abiertos, porque ellos ya tienen, en este instante ya salieron, ellos ponen barreras en las mesas, no permiten que se sientan dos y que platiquen. Entonces, vemos a los que van a los restaurantes comiendo solos. Imagínate de qué manera van a quebrar a este gran sector en nuestro país si se hace esto acá. Eso ya lo están realizando los chinos. La otra, los taxis. A la gente le da mucho miedo. Entonces, y eso lo pongo de una vez como ejemplo, porque seguramente habrá muchos que tengan la capacidad económica y hacer de esto que viene. Es el mayor negocio ahorita en China. El poder, como dicen, empapelar, como dicen, la maleta cuando viajas y le ponen plástico. Allá en China ahorita el gran negocio es emplasticar los taxis para que el chofer vaya separado de los pasajeros.
Eso también se está viviendo allá. Y la otra es que hay drones en las calles, esto Sí, sí, parece no, claro, futurista, sí, sí, que sí. piden a los ciudadanos que no caminen en grupo. Con todo esto que te estoy platicando, viviremos una individualización del viajero cuando ya no, bueno, cuando ya pese al miedo, se anime a viajar. Te pongo otro ejemplo de lo que está sucediendo en cuanto a la industria automotriz para que veas cómo cambiarán algunas cosas en el futuro. Un estudio de Ipsos dice que China podría dispararse en cuanto a la compra de automóviles. Hicieron una encuesta antes del coronavirus, solo un 34% de las personas se animaban a querer comprar un automóvil. Después de la pandemia, ya es el 66% que desea comprar un automóvil con tal de no ir al transporte público donde pudiera contagiarse de coronavirus. Estos son los cambios. Ahora tú imagínate cuando viajes, en un viaje largo, desde luego, y entonces te diga, te va a llevar tal chofer, si no ves este plástico donde los notas separados, no te subes y preferirás rentar un automóvil. Este tipo de cambios o el de los restaurantes igualmente van a hacer que la industria turística tome otras medidas. Esto es parte de comunicar lo que ya está sucediendo, lo que viene en todo caso, que esperemos que no sea de esas dimensiones para nuestro país. Sí, para no entrar en esa crisis de identidad, ¿no? Como viajero, que a mí me preocuparía mucho que hoy la limitante para viajar vaya a ser un tema de interpretación sanitaria de los destinos y no de interpretación de la identidad de los destinos. ¿Qué opinas, Exacto. Angie? Totalmente. O sea, al final de cuentas, si estamos apelando por tener un turismo cultural, ¿no? Donde podamos experimentar la vida tal cual en las comunidades, pues ¿cómo puede empatar esto con una cuestión de preceptos sanitarios, ¿no? O sea, al final de cuentas, si yo te invito a comer, no sé, nos vamos con los tarahumaras y nos vamos a una ceremonia de tesguino y en la tesguinada 62 tenemos que entrarle al mismo cuenco, ¿no? O sea, Claro. ¿de qué forma podemos observar eso o esa traición si vamos a estar con el pensamiento del cerco sanitario y de la cuestión de que nos podemos contagiar de coronavirus? Entonces, es todo un reto. O sea, al final de cuentas, yo no sé si al final, o sea, esto se vaya a traducir en que de verdad nos vamos a volver observadores responsables, más allá de turistas culturales ávidos de compenetrarnos en las experiencias de las comunidades, pero bueno, es otra más de las interrogantes, ¿no? Yo creo que hasta que no veamos cuál va a ser la evolución de este bicho, no podemos todavía decir cómo va a ser el Decir tema. cómo va a ser. Sí, adelante, Castor. Es que aquí entra un ejemplo también que quiero retomar de Japón. Me impactó mucho una fotografía que observo donde están miles en un gran picnic en el día que se abre para el florecimiento de los cerezos en Japón. Nadie tenía cubrebocas, todo mundo en la confianza de convivir en esa fiesta nacional. Y cuando le pregunto a los japoneses cómo es posible, vaya inconsciencia e irresponsabilidad. Y me dicen, no, esto es la piedra angular del Japón. ¿Dónde está? En el honor. ¿Qué tendremos que hacer? Por eso cuando hablamos de comunicación de cultura turística, tenemos que meter también términos como esto. Hay que cambiar la educación de este país. Claro. Que la piedra angular se convierta también en el honor, en la verdad, para que podamos comunicar con toda transparencia y que yo el día que vaya a tomar una bebida, producto de una jícara junto con otros turistas, no tenga miedo, porque sé que el otro es el que me da la confianza de que podemos estar bien. Ahí es de donde tendremos que regresar a lo básico, y hablo lo básico del pensamiento. Sí, no podemos empezar a sanitizar todas las experiencias turísticas que estamos viviendo, y mucho menos en este país, ¿no? O sea, la verdad es que al final de cuentas México ha sido, pues no el país más escéptico del mundo, pero sí un país que te puede brindar un sinfín de experiencias, ir a un mercado, comer una quesadilla, llegar a una comunidad y que te abrace toda la comunidad simple y sencillamente porque eres diferente a ellos o porque les da mucho gusto que estés con ellos. Y no lo podemos hacer a través de un cristal, tampoco lo podemos hacer a través de un plástico, ¿no? Eso sería quitarle
no solamente a nuestro país, sino a nosotros, esta cuestión identitaria que tan valiosa es, ¿no? Este amor, esta calidez que tenemos los mexicanos y que tiene nuestro país. Claro, ahí se borra toda la identidad. Sí, Castor. No, yo nada más para puntualizar. Este país tuvo una gran campaña y quitó un poco de aquella venganza de Moctezuma. Sobre todo los turistas norteamericanos veían a nuestro país como el más sucio y falto de higiene. Claro. Y fue desde el gobierno federal y la iniciativa privada donde se tomaron medidas que cambiaron la manera de ver a México. Eso fue hace no mucho, ¿eh? Entonces, nosotros, si cambiamos esa cultura del servicio, podemos cambiar también la cultura de la comunicación turística y transformar este país a través del turismo. Fíjate, cómo todo lleva al turismo a final de cuentas. Claro, finalmente es eso, ¿no? Pero vamos, aquí vamos a tener que luchar contra eso, el cómo no sanitizamos a los destinos, cómo mantenemos esa identidad, pero con conocimiento de causa. Esa es la parte que a mí me cuesta un poco de trabajo hoy Pero entender. ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, Tony, Sí, pero sí, al sí. final, hace poquito, esta semana estaba hablando con alguien y justo le decía eso, le decía, ¿sabes qué? Con una estadounidense que vive acá en México, ¿no? Y que estaba como muy impresionada por el seguimiento de las normas, ¿no? Que se nos ha pedido que tengamos, esta cuestión del aislamiento, de que no entremos en bola al súper, bla, 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 ya sabes, todo lo que estamos viviendo. Y al final tenía que ver con esta cuestión de que yo creo que denostamos mucho a los mexicanos y denostamos mucho lo que hemos aprendido, pero sí hemos aprendido. O sea, tuvimos lo de la influenza en el 2009 y yo creo que eso nos sirvió un poco como para sentar las bases de cómo teníamos que actuar el día de hoy. Lo tomamos en serio, nos aislamos, nos encerramos. Y yo creo que también si los casos todavía no son tantos, tiene que ver con esto. Entonces, es un poco darle credibilidad, no nada más a nuestros destinos, no nada más al mexicano, sino también en nuestra forma de actuar y de pensar. O sea, no todos somos malos, no todos no comunicamos, ¿sabes? Creo que este es un momento de tener fe. Digo, tan es que en esta cuestión del desarrollo turístico, México desde 1950 hasta la fecha solamente había tenido 2 años que tuvo en lugar de un incremento, decremento en la actividad en 1982, por razones obvias a nivel global, y en el 2009 por la cuestión de la influenza. Y 2 años después, en el 2011, México rompió récords de entrada por turismo internacional y también por turismo nacional. Entonces, creo que esto puede ser una buena oportunidad siempre y cuando creamos en ello y creamos en nosotros y entendamos que va a cambiar, pues sí va a cambiar, pero sabemos cómo hacerlo y sabremos cómo hacerlo. Claro, sin duda. Ahora, yo insisto mucho en cómo nos vamos a manejar como núcleo a nivel Latinoamérica, porque a mí que me ha tocado compartir con muchos países en Latinoamérica, yo veo que muchos de ellos tienen avances muy marcados en la parte de cultura para ofrecer servicios. Te pongo casos como Uruguay, donde tienen un nivel de calidad en el servicio muy alto, cuidan mucho el tema de la seguridad. Los taxis tienen una división entre el conductor y el pasajero, pero que creo que hoy se va a quedar corto. En Colombia me ha llamado mucho la atención el control sanitario que pueden llegar a tener en algunos lugares, pero no perdamos de vista que la esencia latinoamericana es esa calidez, es ese atractivo de tradiciones y costumbres que en otros lugares del mundo no existen. Yo sí me quiero meter a la pequeña choza, quiero aprender a amasar a lo mejor una tortilla o a lo mejor una arepa, quiero bailar con la comunidad, quiero abrazarme con ellos y que eso lo valoran mucho, sobre todo mercados que pueden caracterizarse por su frialdad, como puede ser el europeo, ¿no? Entonces, ahí es, ¿a quién tenemos que comunicar más cultura? ¿Al que presta el servicio o al que visita el destino? ¿Quién tiene que marcar la regla? ¿Quién recibe o quién llega? Ambos.
O sea, al final de cuentas, digo, si nos vamos a la cuestión de los libros, pues la Organización Mundial de Turismo siempre, ¿no?, opera bajo un código de ética. Y el código de ética tiene que ver o tiene que ser aplicado tanto para las comunidades como para los prestadores, como para el turista, ¿no? Las comunidades tendrán que aprender a poner límites, un poco lo que estabas tú diciendo antes, ¿no? Muchas veces las comunidades no han sabido poner límites a los turistas que de repente quieren, pues no sé, participar, pero de forma indebida dentro de sus actividades, ¿no? A mí me ha tocado ver y he tenido que hacer estudios, por ejemplo, de la pérdida de las artesanías, ¿no? En Valle de Bravo, donde antes había una tradición increíble, donde un poco se hacían también los árboles de la vida, esos que se hacen en Metepec, y al final hoy lo que hacen son vajillas los alfareros, porque han tenido que dar respuesta a la demanda de Avándaro, ¿no? Entonces, me parece que es aplicar estos principios éticos desde las tres partes, ¿no? Desde la parte de los prestadores de servicios, de la comunidad y del turista, y obviamente también desde la parte de la educación superior, ¿no? Tenemos que educar a los chavos para que vean el turismo de otra forma y que sepan cómo poder plantear nuevos programas y nuevos proyectos con mayor inclusión y con mayor respeto y justicia social, me parece. Claro. Ahora, ¿quién va a definir ese protocolo? ¿A quién le toca? Ahí, mi querido Castor, tú que eres un líder de opinión en este tema, ¿quién debe ser quien marque las reglas del protocolo a seguir de ahora en adelante de una nueva cultura turística? Porque finalmente tenemos que aprovechar la coyuntura para plantear una nueva cultura turística y aventarla hacia adelante, pensando en estos tres ejes que mencionas, Angie. Pero como líder de opinión, Castor, ¿quién crees que tenga que tomar la batuta de esto? Definitivamente lo van a hacer los operadores turísticos del país que reciba al visitante. ¿Por qué? Porque son ellos los que viven de este negocio y entonces tendrán que marcar las pautas para el que llega. Aunque será muy difícil recibir a visitantes extranjeros en los primeros meses, conforme pase el tiempo, ya habrá un poco más de convivencia. Al principio, no es que se olviden los saludos, no es que se olvide la calidez del latino, simplemente habrá prevenciones para poder seguir con estos lineamientos. Pero es ahí. No veo yo, por ejemplo, aunque se tengan las certificaciones de parte de la Secretaría de Turismo para aplicarlas, y donde va higiene, y donde va comportamiento, y donde va, en fin, una serie de reglas. Sí son ellos los que lo marcan, pero desde luego, para continuar con todo este negocio, será desde la iniciativa privada, que son los que llevan a cabo todo este desarrollo turístico. Ahora, con el escenario donde hoy la iniciativa privada está golpeada, ¿cómo sacamos fuerza de esta situación? ¿Cómo podemos sacar provecho? ¿Qué hacemos para empezar a sentar esas bases, Angie? Yo creo, digo que es algo que han estado mencionando muchos de tus invitados durante toda esta semana, pero es el momento de replantearnos nuevas estrategias, ¿no? O sea, al final de cuentas se dice que hemos estado hablando mucho de Darwin, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ver con que la evolución de las especies tiene que ver que sobrevive quien se adapta más rápido a los cambios, y eso es lo que nos está tocando vivir. Entonces tendremos que estar planteando nuevas estrategias, y las estrategias basadas, insisto, y digo, tal vez soy como muy repetitiva en esto, en un desarrollo mucho más justo y mucho más incluyente. A mí me parece que esto que la vida nos está haciendo es un estate quieto, un siéntate y replantéate todo, desde nivel personal hasta la forma en la que hemos desarrollado nuestras economías y las oportunidades que les hemos generado a los demás, ¿sabes? Todos tenemos el compromiso y todos deberíamos estar llamados a la trascendencia. Y la trascendencia no es lo que le voy a heredar a mis hijos y la cuenta del banco. Digo, ojalá y no, porque pues, mis hijas no van a tener herencia. Pero tendrá que ver con estos cambios capaces, de estos cambios que podemos ser capaces de generar en las futuras generaciones, ¿no? Yo que soy maestra, y tú lo sabes desde hace muchos años, quiero mucho a los millennials, porque
me parece que ellos pueden ser la punta. O sea, a nosotros nos tocó ser una generación que se tuvo que adaptar un poco a los conocimientos de arriba, pero también a las circunstancias de abajo. Ellos no. Entonces, me parece que este es un gran momento para que también los invitemos a reflexionar y a plantearnos juntos, nosotros desde nuestra experiencia y ellos desde su fuerza, ¿no? Nuevos modelos de desarrollo turístico. Claro, sí, de acuerdo. Finalmente hay que plantear esos nuevos acuerdos, pero creo que finalmente me voy a ir al origen de todo esto. O nos unimos, o como vulgarmente se dice en México, o nos carga el payaso, ¿no? Entonces, no te rías, Castor, así se dice. Pero, es que él lo dice de otra forma. Sí, no, yo lo dije muy tranquilo, ¿no? Muy infantil. La verdad es que la idea original de hacer estos encuentros virtuales de Incubatur es esa. O sea, no hay más interés más que empezar a tratar de encontrar ideas coincidentes, propuestas, donde podamos estar o no de acuerdo, porque finalmente yo tengo una opinión, ustedes tienen otra y el público tiene otra, y a lo mejor hay comentarios que yo hago que no les gustan muchas veces, pero bueno, finalmente hay que empezar a hablar, que creo que nos ha faltado mucho hablar, y hablar en un sentido donde se pierdan esas barreras que mencionabas al principio, Angie, donde pues ya no es tanto el amor propio, sino el amor por todos, el poder trabajar unidos y el poder sacar esto adelante, porque o lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie, ¿no? Eso me queda clarísimo. Ayer, para los que tuvieron la oportunidad de ver la plática que hubo en MPI, el capítulo México, donde invitaron a un exsecretario de Salud y a un exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que para mí ha sido el mejor secretario de Turismo que ha tenido México en su momento, hablaban de cosas que a mí me parecían hasta cierto punto, y a lo mejor voy a parecer odioso en esto, me parecían hasta cierto punto lógicas para decirlas, ¿no? Como que el gobierno apoyara, etcétera, etcétera. Creo que estaba muy fácil decir eso, y yo esperaba un poco más sabiendo la capacidad que tiene Enrique de la Madrid de análisis y como estatista, etcétera, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue un comentario que hizo que sentí que ahí sí le puso alcohol a la herida a toda la gente que estaba participando en ese foro, que como era MPI, eran gente del turismo MICE, del turismo de reuniones. En el momento en que le preguntan qué iba a pasar con los eventos, y la respuesta de Enrique fue muy clara y fue muy contundente. Les dijo, este modelo, que estamos haciendo ahora en este instante con este tipo de encuentros, estos son las nuevas reuniones. Y eso le dolió a la industria muchísimo, porque la respuesta de un amigo como Cachafeiro, que es un especialista en el tema, que es un gran operador de eventos, dijo, es que eso nos va a tirar el 80% de nuestra actividad. Sí, la verdad es que sí. A mí me han preguntado mucho qué va a pasar con la industria de reuniones. Pues efectivamente, estos son algunos modelos de las nuevas reuniones. A lo mejor nos tardamos mucho en entenderlo. Que vamos a querer siempre hacer el face-to-face, sin duda. Pero a lo mejor el face-to-face va a tener otra esencia, porque vamos a tener otra cultura, ¿no? ¿O qué opinarías de eso, mi querido Castor, tú que has tenido mucho contacto como yo con la industria de reuniones? Nos estamos en este momento deteniendo todavía en reflexiones del pasado, Tony. Queremos actuar como en el pasado, como lo venimos haciendo. Una vez que salgamos, si Dios quiere, de esta pandemia, es transformar lo que estamos llevando hasta ahora. No es que se pierda la industria de turismo de reuniones, no. Descenderán los conceptos que ya se están, pero se inventarán unos nuevos. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros viviremos con pandemias como esta. Hoy fue el coronavirus, mañana será otra, porque las tenemos demasiado seguidas. Claro. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Reinvención. Y es el miedo, por un lado, y es la costumbre, por el otro, en donde estamos todavía establecidos en lo que ya venimos realizando. Por eso cuando me refiero yo, aparte de todo lo que hemos estado platicando hoy,
tenemos que pensar en otras cosas. Yo he estado toda la semana a través de México Travel Channel entrevistando secretarios de turismo y a gente del sector. Y cuando yo les pregunto, señores, sí, ok, el presidente no les va a dar nada, ¿eh? O sea, hay que analizar, hay que saber leer al presidente. No va a dar nada. O sea, no esperen ni siquiera el comentario del domingo. Sí, Ya sí. no. Nada, sí. ¿Qué van a De hacer acuerdo. ustedes? A ver, ¿qué están haciendo ustedes? Y me dicen, no, es que si no se da esto, pues entonces cerramos. O sea, no pueden cerrar porque también la industria es su empresa. ¿Quién va a Claro. decir, pues yo cierro? No, busquemos una alternativa. Ya salieron ayer de la reunión del presidente los hombres del negocio de este país y al final, pues nada más habrá fondos de apoyo a través de la banca. Y entonces, ok, señores, ya vieron eso, ¿qué hacemos? Y siguen insistiendo que pues tendrán que buscar y presionar. El presidente no va a cambiar, cambiemos nosotros y vayámonos Exacto. para hacer grande la industria del turismo de reuniones, del turismo médico, de todo, porque si no, entonces nos estamos mostrando todavía como estos seres anquilosados que no desean transformar porque no tenemos lo que la costumbre marcaba en el pasado. Entonces, sí están haciendo falta pautas nuevas de cómo debemos hacer el turismo. Ahorita turismo de reuniones, pero ¿qué va a pasar con el otro? Aquí, los mismos, el mismo modelo de la hotelería. ¿Hace cuánto tiempo? Desde que yo llegué al turismo, o sea, ya se trataba de que tendría que cambiar el modelo de la hotelería en este país, que fue hecho en un principio en los años 70 con tal de traer visitantes y regenerar la economía de México. Ese ya está caduco. Ok, ¿dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? No Claro. deseamos cambiar, porque así ya está muy sencillo para todos. Era muy Tenemos que cómodo, ser ¿no? Sí, sí, era muy cómodo. La verdad es que se volvía cómodo, como mucho tiempo le ha pasado a destinos turísticos. No voy a mencionar alguno en particular, pero sabemos de muchos destinos turísticos de playa que ya sea por la cercanía que tienen a ciudades con alta población, alta concentración de población, pues es muy fácil llegar a ellos y se los llenan, ¿no? Entonces dejan de lado la calidad en el servicio, la cultura turística y todos estos aspectos que hagan que mejore el destino. ¿Por qué? Porque está muy fácil, ¿no? Entonces, yo he sido muy crítico en muchos aspectos con la industria porque si bien yo escucho quejas hoy, válidas o no, no sé, no me atrevería a hacer una conclusión de eso. He escuchado a muchos hoteleros que están reclamando que quién está supervisando hoy los Airbnbs, porque finalmente del poco hospedaje que se está comprando en los destinos, se lo está quedando Airbnb, pues porque a ellos no les están obligando a cerrar, ¿no? Pero yo insisto, como he insistido con el tema de taxis y Ubers, dejémonos de rasgar las vestiduras, ¿no? Hagamos propuestas innovadoras que hagan que eso se pierda por sí solo. ¿Por qué sigue vivo Uber o por qué sigue vivo Airbnb? Pues por nosotros los usuarios. Entonces, hay algo que o el hotelero o el taxista o el que da servicio turístico tradicional no ha entendido de la forma en la que el viajero ha cambiado y no queremos salirnos de ahí. Sí, Castor. Perdón, aquí hay otro mensaje. Nunca o pocas veces, mejor dicho, se ha preocupado la industria turística de generar pensamientos nuevos. Nos ha Ah, llegado producto de la tecnología y entonces nos dicen, aquí está esto, tenemos que cambiar. Y es la que nos impulsa. Pero vuelvo a este concepto. ¿Por qué? Nos está haciendo falta pensar más en el turismo, en este ejercicio que está surgiendo ahorita. Yo te pongo, imagínate las grandes instituciones, Organización Mundial de Turismo, convoca, aporten ideas. Claro. O sea, imagínate, es la Organización Mundial de Turismo, tampoco tiene las herramientas porque no nos hemos preocupado en el pensamiento. claro, por Está nada supuesto. más en esto. Yo te pongo, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Psicotour de la Universidad de Anáhuac. Este centro de investigación
estaba aterrizando la información. Ahora te dice, las pérdidas de lo que sucederá en el mes de abril del 2020 se equipara a 2 trenes mayas. Ahí yo ya le entiendo y le entiende también la persona que me ayuda en el hogar. Claro. Entonces, ya podemos hablar de que estamos aterrizando la información, la cultura turística está permeando. Es un centro de investigación que hace, sí, sendas preguntas y respuestas y las va transformando después en realidades, en números, en papel. Nosotros tendremos que hacer más centros de investigaciones para poder crear pensamiento turístico e ir adelantándonos a lo que viene. Claro. O sea, al final de cuentas de eso se trata. O sea, llevamos, no sé, 40 años educando de forma igual también a los chavos, ¿no? Que estudian y también a la gente del sector turístico. Como que pocas veces generamos esos procesos reflexivos. Yo justo ayer lo comentaba, ¿no? En este tema de la información que nos llega a mares acerca del coronavirus y la debacle económica que nos va a venir, me parece que hay una falta total de análisis. Entonces, este es un buen momento para que de alguna u otra forma enseñemos estas cuestiones y enseñemos a analizar y enseñemos cómo a ser críticos y a no tirarnos. Lo que yo decía es, ok, está pasando, ¿no? No es un escenario extraño, no es Hollywood, no es, tal vez pasará en unos 100 años, hoy está pasando. ¿Qué sigue? Las propuestas no pueden esperar un año, las propuestas no deberán de esperar 2, las propuestas son para hoy, porque solamente dando respuestas sí y bajo este espíritu crítico podremos realmente llegar a una solución que sea favorable para todos. Claro, y te lo agradezco, Angie. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Vamos a tener que entrar ya a las conclusiones, pero a mí me gustaría dejarle a la gente que nos está acompañando pensar un poco qué estamos haciendo cada uno de nosotros para tratar primero de unirnos. Creo que nos tenemos que unir y la verdad a mí me encanta este ejercicio porque por lo menos hay alrededor de 400 personas que estamos unidos un rato, debatiendo, opinando. Veo muchos comentarios, algunos con ganas de proponer, con ganas de incentivar, algunos que no están muy de acuerdo con lo que hemos dicho, pero más que bienvenido. Esto es un foro abierto y es para todas las visiones, ¿no? Aquí yo me gustaría dejarles un poco de tarea aprovechando este fin de semana que no va a haber sesiones sábado y domingo. Bueno, nosotros abiertos a recibir propuestas, a presentarlas en este escenario y que la gente que está invitada en en los próximos encuentros virtuales tomemos como referencia porque hay que empezar a sentar bases. ¿Quién me ayuda a que pongamos la primera piedra? Vamos a empezar a hacer bases, ¿no? Le agradezco mucho a nuestros invitados que han venido, no solo a Angie y a El Castor, sino a los que han estado los otros días, porque créanme que yo he tenido contacto con varios de ellos después de sus encuentros y ya estamos trabajando en hacer algo diferente. Entonces, hay que sumarnos, por eso somos una tribu, hay que hacer algo con esta tribu y poder crear más. Para cerrar, y les pido a los que quieran hacer algunas preguntas, vamos a tomar 2, 3 preguntas por tema de tiempo, pero Angie, para concluir, ¿cuál sería tu resumen del turismo que viene? El turismo que viene es incierto, o sea, no sabremos tal vez la forma, pero lo único que tenemos claro es que seguirá, ¿no? Entonces yo creo que ese debe de ser un mensaje esperanzador. Tal vez esta cuestión del aislamiento sea uno de los principales motivadores para que cuando esto termine la gente quiera viajar y lo quiera hacer de una forma distinta, mucho más ética. Me parece que somos como industria resistentes y resilientes y y que hoy que todo está permeado de malas noticias, tendremos que cuestionarnos mucho hacia dónde queremos llevar tanto nuestras acciones en lo personal como las acciones de nuestro trabajo y de qué forma podremos trascender esta crisis. ¿Qué vamos a aprender? Porque algo tenemos que aprender. A eso está. Muy bien, muchas gracias Angie, gracias por haber estado aquí. Mi querido Castor, el turismo que viene. Es convivir a partir del miedo.
Estaremos en la primera etapa en este proceso de luto, que como a todos, tendremos nosotros que ser mucho más sensibles con el consumidor final. Los mensajes que se envíen tienen que ser basados en el storytelling, pero sin ser dramáticos. Tendremos que dar en la cultura turística más datos para evitar que esos espacios se llenen con rumores. Necesitamos certezas igualmente. Y esas las da de parte del gobierno federal, por un lado, y también de lo que se encaminen a hacer los empresarios turísticos. Son varios pasos los que tendrán que venir y desde luego los viajes cambiarán. La industria tendrá todos los días innovaciones para acomodarse y subsistir. Ahí es donde está la clave de cómo están viendo. Tenemos además un poquito de enseñanza a partir de lo que ya pasaron, por ejemplo, en Asia. Ellos ya están echados a andar. Ya hace 15 días el Comité de Turismo ya está apoyando para que más viajen con cuidados dentro de su territorio, no que lleguen los turistas a China. Entonces, aprendamos de lo que están haciendo. Aprendamos de lo que están haciendo también algunas comisiones de turismo, tanto en Sudamérica, donde a través de un comité de crisis pueden ellos establecer día por día, hora por hora, lo que están haciendo, el presupuesto que tienen y cómo se están encaminando ese presupuesto para, en pasos, desde luego, a futuro, poder ya tener bases un tanto más sólidas. Eso nos está faltando en México, pero bueno, no tenemos nosotros la infraestructura, hay que decirlo. No tenemos porque está desaparecida. Y lo demás, no me quisiera meter, no quisiera profundizar ahí porque es una mera payasada. Es poder nosotros, desde nuestra parcela, el poder pensar y trabajar en torno al turismo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mira, la verdad es que tenemos muchos comentarios. También le agradezco a la gente que me está mandando mensajes en lo privado, dándome su información para contactarlos. Quieren proponer, que eso me encanta. La verdad es que creo que está abierto el foro para seguir proponiendo. Los que preguntan sobre las grabaciones, van a estar las grabaciones disponibles de todas las sesiones. En un par de semanas las vamos a subir a nuestro sitio web con las conclusiones que vamos tomando de todos sus comentarios, pero les agradezco muchísimo. Y me preguntan, ¿cuál será la próxima manera de comunicar cultura turística? ¿Quién quiere tomarla? A mí me parece que la próxima, bueno, perdón, Castor, Sí. perdón, la próxima forma de comunicar cultura turística, insisto, será como teniendo muy claros estos tres ejes, ¿no? De valores, actitudes y conocimientos, pero enfocándolos a una nueva realidad que no conocíamos hasta hace 3 meses. Entonces, ahorita es el momento, no te podría decir el qué ni el cómo, pero de lo que estoy segura es que tenemos que replantearnos cuáles son estos contenidos para poder generar estos procesos de comunicación de cultura turística totalmente empáticos, respetuosos y también transformadores. Claro. Y me preguntan también, Castor, ¿cuáles serán los medios de comunicación? Tenemos que dividir porque todavía los medios tradicionales vivirán un largo tiempo mientras se les dé certeza a través de contenidos. Cuando estudiamos comunicación, nos decían que el contenido era la base de todo y luego el contenido se generalizó a decir que todo lo que decías. Pero bueno, todo está en el contenido. Ahí es donde estableceremos los medios tradicionales por un lado. Me encanta mucho lo que pueden hacer los medios impresos que irán ahora medios digitales, lo que la radio, desgraciadamente la radio ha venido a menos y lo vemos en el rating cómo ha bajado, pero serán los contenidos los que la levanten de nueva cuenta y que éstas empiecen a migrar también al espacio digital. Eso es en cuanto a contenidos. La televisión viene muy a la baja y tendrá que hacer contenidos especializados e ir a diferentes tribus para poder subsistir. Y en cuanto a los digitales, tendremos nosotros mucho entretenimiento a través de los digitales y en espacios reducidos iremos a la especialidad.
Si yo hablo nada más de mujeres, irá ahí hacia ese espacio, pero mujeres ¿qué? Si hablo de niños, sí, de niños ¿qué? Se irá pulverizando, no tendremos ya los grandes ratings, pero sí tendremos espacios consolidados muy especialistas en temas. Así, y con el mensaje, el rey de todos los que puedan sobrevivir será a través del contenido, no hay de otra. De acuerdo, muy bien. Pues quiero agradecerles a los dos. La verdad es que, como siempre, la rompen nuestros invitados. Me encantan los comentarios, me encanta la gente, todo lo que se involucra en